Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cobró el 5% de las muertes registradas en el año 2015. Se trata de una afección crónica causada principalmente por la exposición activa o pasiva al humo del tabaco o cigarrillo, pero otros factores como la contaminación del aire, el humo de la leña e incluso ciertos gases también pueden predisponerlo a usted altamente a desarrollarla. Lo importante acá es saber en este momento si usted padece de asma crónica o si de repente se ha sentido últimamente con esa falta de aire persistente. ¿Le cuesta cada vez más a usted subir las escaleras? Pues entonces quédese con nosotros durante los próximos 60 minutos porque este programa es para usted. Si usted lo padece o si conoce de alguien que esté transitando por esta situación o presentando estos síntomas, entonces este programa debe ser de su interés. Les invitamos a que, como todos los días, nos acompañen a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb. Hoy también les hacemos extensiva la invitación para que participen. La doctora Lérida Padrón es médico neumonólogo intensivista, además miembro de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax, quien nos acompaña la mañana de hoy. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros la doctora Mirvi Molea, ella es médico internista, neumonólogo y miembro del equipo de trabajo de servicios respiratorios K26. Bienvenida también. Gracias. ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctora? Bueno, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, que son las siglas que la describen, es una enfermedad crónica, como su nombre lo indica, que produce obstrucción en la vía aérea. Antes conocíamos la EPOC como bronquitis o enfisema. Actualmente se sabe que estos son dos variantes de la misma enfermedad y que se caracterizan por eso, porque hay obstrucción al paso de aire. Ok. ¿Cuán frecuente es encontrar casos de personas que presenten esta patología? Es bastante frecuente. Cuando vamos nosotros a las cifras que describe por lo menos la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando aproximadamente de que de 18 a 20 millones de habitantes en todo el mundo pueden padecer la enfermedad. Y lo más grave del asunto es que incluso ocupa la séptima causa de discapacidad, es decir, aquella persona que tiene limitación incluso laboral. En Venezuela, digamos que tenemos la estadística un poquito, pues, difícil de captar por cierta situación, es decir, hay muchos pacientes que de una u otra manera, teniendo un factor de riesgo, como muy bien lo dijiste al inicio, pues no acuden sino cuando ya tienen unas complicaciones asociadas incluso a la enfermedad. ¿A qué edad suele diagnosticarse la EPOC? La EPOC habitualmente se diagnostica, las pruebas que se hacen se diagnostican a partir de los 40 años. Sin embargo, la EPOC, como bien lo dijiste antes, Natalie, está asociada, el factor principal es el humo de tabaco, que por cierto, hoy es el Día Mundial de no fumar o el Día Mundial sin tabaco. Entonces, las personas piensan, los jóvenes sobre todo, piensan que esta es una enfermedad de viejos, de personas mayores. Eso da a los 40 años. Eso da a los 40 años más y ya cuando tienes 15 años, 20 años, a los 40 años eres un viejo, ¿ok? Es el abuelo. Sin embargo, yo le digo siempre a los jóvenes, recuerden que esto está asociado al número de cigarrillos que te has fumado. De manera que si comienzan a los 15 años y a los 35 años, han pasado 20 años, ya tienes riesgo de sufrir la enfermedad, inclusive antes, porque se sabe que hay factores genéticos que protegen o dejan de proteger. Entonces, hay personas que dicen, fulano se fumaba 2 cajas al día y no le pasó nada. Probablemente fulano tenía algún factor genético asociado que lo protegía. Pero hay personas que pueden desarrollar la enfermedad inclusive con 10 o 15 paquetes años. De manera que si comienzas a fumar a los 15 años, a los 25 años y te fumas 2 cajas al día, a los 25 años tienes riesgo de tener la enfermedad. En términos generales, o digamos de manera general, asumiendo el problema desde un punto de vista pues bastante amplio, ¿cuánto tiempo suele transcurrir desde que la persona comienza a presentar los síntomas o los cambios en su cuerpo hasta el momento en el que decide ir a la consulta? Fíjate, la enfermedad tiene por ya definición, por supuesto, es una enfermedad crónica, ¿no? Dependiendo de la noxa que ocurra a nivel de lo que es la vía aérea y por supuesto el factor de riesgo al cual tiene expuesto, se dice que aproximadamente ya a partir de los 10 años, que incluso tiene relación con, por ejemplo, la carga tabáquica, que tenga si ese es el factor de riesgo inicial que estamos identificando, o en su defecto, si es alguien que está expuesto a biomasa, al humo de leña, por ejemplo,
puede desarrollar la enfermedad después de los 10 años. 10 años de exposición a estos agentes. ¿Por qué? Porque se ha descrito que comienzan ya los cambios inflamatorios crónicos, porque como muy bien se dijo al inicio, la enfermedad pulmonar es una limitación persistente al flujo aéreo y definitivamente mientras más proceso inflamatorio haya en la vía aérea, por supuesto, cada vez el paciente se va haciendo más sintomático. Ahora bien, existe también algo que al inicio muy bien lo dijo la doctora Lérida, que existen estos fenotipos, ¿no? Del paciente típico bronquítico, que es ese paciente que tose con frecuencia, que la expectoración es bastante importante en la mañana, que de una u otra manera comienza a engordar o en su defecto se comienza a cansar, y existe el otro extremo, que es ese paciente con fenotipo de enfisema, que es un paciente que puede tener un poco más el síntoma de disnea, de dificultad para respirar, que se va cansando poco a poco, que pierde peso, que es un poquito más rosado. Esos son como los extremos de la enfermedad. Y de una u otra manera cada uno se acostumbra a eso, que ese es el problema. El problema es que el paciente termina consultando cuando ya tiene mucha limitación para las actividades que comúnmente hace. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, si practicaba algún deporte, pues ya no lo puede hacer de la misma manera. Si el paciente tiene la expectoración, pero era en la mañana y decía que, bueno, esto es frecuente porque a lo mejor todavía persiste con el hábito tabáquico, por ejemplo, lo asocia incluso al cigarrillo. Entonces, existe de una u otra manera la consulta de ese paciente de una forma tardía, porque creo que nosotros tenemos que intervenir también, y estos programas de hecho se prestan para eso, para que cada una de las personas que tiene incluso alguien en la familia o se identifique con probable persona o paciente con riesgo a desarrollar la enfermedad, pues sepa que de una u otra manera debería consultar para hacerle los estudios pertinentes y descartar o no, o alertar si eres entonces predispuesto a desarrollar la enfermedad a largo plazo. Estudios globales hablan de que entre el 5 y el 10% de las personas que están en ese rango entre 40 y 80 años de edad padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, y nos vamos a referir hacia ella como EPOC a lo largo del programa porque hay que aprovechar el tiempo. Ahora, ¿tiene preferencia de género esta enfermedad, doctor? No, la EPOC no tiene preferencia de edad. De edad, bueno, ya sabemos por el factor de riesgo, pero no de género, como la canción de Simón no tiene horario ni fecha en el calendario. No hay preferencia de género. El riesgo, como ya lo dijimos, está asociado al tabaco en Latinoamérica o en sitios, inclusive aquí en Venezuela sabemos que donde hay cocina, la gente cocina con leña porque no hay gas, porque por condiciones ambientales, la gente en el campo en Mérida puede desarrollar la enfermedad, como lo dijo la doctora, asociada al humo de la leña. También hay otros factores de riesgo que son la contaminación ambiental y la contaminación en el ambiente laboral. Hay casos en que está asociado. Entonces, si sumamos a alguien que fuma y está en un ambiente laboral donde puede haber contaminación ambiental, son factores de riesgo. Tipo? Sí, son factores de riesgo que se asocian. ¿La calefacción es un factor de riesgo? No, la calefacción para nada es un factor de riesgo. Ahora, la exposición a ciertos gases también pudiera hacer que la persona sea más vulnerable a desarrollar EPOC. Bueno, depende de los gases. ¿Qué tipo de gases? Cuando estamos hablando de gases en medio ambiente laboral, que es una exposición continua, una exposición constante a diario durante mucho tiempo, eso puede desarrollar. Por eso el ambiente laboral está asociado, la contaminación ambiental está asociada al desarrollo de EPOC. Sin embargo, en estos momentos en la ciudad estamos expuestos a gases que son tóxicos, que los conocemos. Sin embargo, estudios que se han hecho, o sea, y hay que ser responsable en esto, lo que han demostrado es que la exposición continua pueden producir bronquitis y traqueitis, pero que no llevan, o hasta ahora no se sabe, que lleven a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sí producen patologías agudas. La exposición constante y continua, de hecho hay trabajos hechos en ratones donde exposición de más de 50 veces se les hacía autopsia y se sabía que había traqueitis, que es inflamación de la tráquea, y bronquitis por irritación. Por irritación, pero por exposición ¿a qué tipo de gases? Estamos hablando, por ejemplo, de gases lacrimógenos. Gases lacrimógenos, sí, que son los gases a los que estamos expuestos en este momento en la ciudad. Eso es importante porque muchas veces nosotros pasamos por un lugar donde sabemos que hubo pues presencia de gases
o detonaciones de estas bombas más temprano y pensamos que como ya no hay nada, pasamos y como si nada. Pensamos que no nos va a hacer daño, que no hay ningún tipo de riesgo. ¿Esto es así? Bueno, la verdad es que relativo. No hay riesgo en el sentido que esos gases, saben que no son gases, son partículas que se dispersan en forma de aerosol y se depositan en el ambiente. El riesgo inicial es la persona que está en contacto en el momento, en el ambiente donde exactamente. Sin embargo, hay personas que pasan después de 2 o 3 días en los sitios donde hubo una exposición y sienten que les pica el bozo, que les molesta los ojos, les pica la nariz, y eso se debe a que los gases que se están usando en este momento, que es conocido como compuesto CS, es uno de los que se conoce que se usa, quedan depositados en el ambiente. Como dije, eso es un polvo, el polvo decanta y queda en las superficies. Entonces eso produce y tiene efecto, y pues si se vas caminando y hay paso de vehículos, o cuando hay la gente que ha ido a las marchas y de repente dicen, pero siento como si hay algo, es porque el paso, el caminar constante hace que el polvillo se levante. Y tiene efecto sobre la mucosa ocular y sobre la mucosa nasal. La mejor forma quizás de un poco paliar esa situación es tratando quizás de echar agua. No. Deberíamos lavar la ciudad. Claro, fíjate que deberíamos lavar la ciudad. Entonces, porque donde hubo bombas lacrimógenas, donde hubo el polvo, que es el compuesto CS, pues allí queda el compuesto y puede permanecer hasta por 5 días en la superficie. Es importante sobre todo esa recomendación para las personas que han estado o que viven inclusive en zonas muy cercanas donde han ocurrido este tipo de eventos, tomar las previsiones necesarias para evitar pues entonces la aparición de estas reacciones agudas. Vamos a repetir los nombres, ¿cuáles pudieran ser? La bronquitis y la traqueitis, pero se sabe que son exposiciones, no ocurre o no se conoce, no está documentado que se produzcan con 1 o 2 exposiciones. Se sabe que es con las exposiciones continuas. De hecho, dicen, más de 50 exposiciones tiene riesgo. Llevamos 60 días en esto. Sí. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Importante aclarar ese punto porque entiendo que muchas personas... Enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta síntomas como lo son: tos con o sin flema, fatiga, infecciones respiratorias, dificultad respiratoria, disnea, que empeora con actividad leve, dificultad para tomar aire. Muchas veces las personas no saben que padecen de la enfermedad. ¿Se identificó usted con alguno de esos síntomas? Además, usted es una persona que desde hace ya algunos años fuma, pues entonces quédese con nosotros y averigüe qué tanta probabilidad existe de que usted esté desarrollando o no lo que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor conocida como EPOC por sus siglas. Doctora, ¿quiere decir, o mejor dicho, cuál es el riesgo que corre una persona de desarrollar, o cuán predispuesto está una persona a desarrollar EPOC cuando se fuma 3 cajas de cigarrillos diarias? Bueno, por 3 años, por ejemplo. Una persona que se fuma 3 cajas de cigarrillos diarias por 3 años está a esto de entrar ya en el grupo de riesgo. Los neumonólogos sacamos una cuenta que es la cantidad de paquetes año. Por encima de 10 paquetes año, ¿okay? Eso ya tiene riesgo. 15 paquetes año aumenta, y por encima de 20 paquetes año es muy alta la posibilidad de que alguien desarrolle EPOC. Por ejemplo, te fumas una caja de cigarrillos todos los días durante 20 años, eso te da ya riesgo de 20 paquetes año, tienes riesgo de EPOC. Comenzaste a los 20, a los 40 ya tienes el riesgo. Te fumas 2 cajetillas de cigarrillos al día, comenzaste a los 20, a los 30 ya tienes 20 paquetes año, ya tienes el riesgo. Te fumas 4 cajas, comenzaste a los 20, a los 25 ya estás en 20 paquetes año. De manera que el que se fuma 3 cajas de cigarrillos al día durante 3 años, el riesgo de que a los 5 años pueda ya tener los cambios es importante. Lo que decía la doctora es bien importante, y esto me parece que es uno de los mensajes que debemos dejar. Los pacientes no sienten la enfermedad al inicio. Se conoce por la fisiopatología de la enfermedad que una vez que ya tienes 15 paquetes año o menos,
se comienzan a desarrollar cambios estructurales en el pulmón. Esos cambios estructurales no llevan inicialmente a tener síntomas. Exacto. Porque hay destrucción del parénquima del pulmón, hay aumento de las glándulas secretoras. Entonces, por eso es que la gente tose y expectora, porque tiene más flema. Normalmente, las glándulas secretoras las tenemos todos en el pulmón, es parte de la estructura de la anatomía. Entonces, el paciente comienza a tener cambios, pero solo cuando los cambios son importantes, cuando la función ha disminuido en un 50% más, es que la gente comienza a tener síntomas o a percibirlos. Y si hay algo que puede pasar por debajo de la mesa, es que si me subo 3 pisos, pero yo sigo subiendo 3 pisos, pero probablemente no lo hacen a la velocidad con la que lo venían haciendo. Exacto. Entonces te das cuenta de la enfermedad cuando estás muy avanzado. Lamentablemente. Es decir, que es una enfermedad de evolución muy lenta. Sí, puede decirse que tiene una evolución muy lenta, pero también hay otro factor que la doctora Lérida mencionó al inicio. Existen los endotipos. Los endotipos es el mecanismo biopatológico o fisiopatológico por el cual cada uno de nosotros tiene el riesgo o no de desarrollar la enfermedad o en su defecto de tener un mecanismo protector para no desarrollarla a largo o a corto plazo. Okay. Eso es de importancia porque de una u otra manera hemos visto pacientes que tienen alta carga tabáquica, pero no tienen una limitación al flujo de forma importante como aquellos que tienen una carga mucho menor. Si bien es cierto, todos los estudios te dicen que a partir de los 10 paquetes año tú aumentas 2, 3, 4 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero hemos visto también pacientes que pues no llegan a la carga tabáquica y tienen una limitación al flujo aéreo. Entonces, definitivamente, la enfermedad tiene un comportamiento progresivo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que a medida que se vayan sumando todos estos componentes fisiopatológicos, pues por supuesto tú vas a desarrollar los síntomas, pero también se han visto casos que son un poco más precoz la aparición de los mismos. ¿Y es reversible el daño que causa, digamos, esta enfermedad? No es reversible. Esto, y cuando uno dice no es reversible, la gente dice, pero entonces sigo fumando. No, esto es una enfermedad crónica, los cambios no son reversibles, pero se pueden detener, que es lo más importante. Es como cuando tenemos una cicatriz, ¿ok? Nos queda la cicatriz. Si la persona no ha desarrollado la enfermedad, esta es la buena noticia para los fumadores que están a tiempo, o hay cambios estructurales muy pequeños que no te han dado síntomas, deja de fumar y se sabe que ya a los 5 o 10 años puedes tener una función pulmonar normal. Entonces no es que, bueno, pero ¿para qué voy a dejar de fumar si ya el mal está hecho? Digamos que el mal está comenzado, pero podemos detenerlo, que no progrese o inclusive puede revertir si no has hecho la enfermedad. Una vez que está establecida la enfermedad, ya no va a cambiar, pero mejora, ¿sabes? Y en eso han cambiado los conceptos. Antes decíamos, bueno, pero es una enfermedad crónica, progresiva, que no responde a tratamiento. Ya se sabe que no es así. Puede parar y tiene cierto grado de reversibilidad. No total, pero parcial. De manera que si estás muy mal, estás en un escalón, y nosotros los comparamos con escalones, estás en este escalón, probablemente no llegues aquí, que es lo normal, pero puedes llegar aquí, subir 1 o 2 escalones. Exacto. Con tratamiento. Y allí es importante el tema de tratamiento, porque si bien es cierto, nosotros nos guiamos, ¿no? Todos tenemos un consenso. Hay pues si vas por la guía Gold, por ejemplo, que es la guía americana, si vamos por la guía latinoamericana, que es ALAT, si vamos por lo que es la Sociedad Española, que es la guía CEPAR, cada uno de ellos tiene, por supuesto, sus pautas que definitivamente coinciden, solamente que están escritas o detalladas en cada uno de estos sectores que mencioné, ¿no? Definitivamente el tratamiento en cada uno de los pacientes tiene una particularidad y definitivamente es porque tú debes encasillar a los pacientes a qué es lo que le brinda el mejor beneficio y por supuesto idealmente deberíamos no tener ningún tipo de tratamiento farmacológico propiamente, ¿no? Pero una de las de lo más importante que hay que recalcar en este tipo de pacientes es que cuando tú reduces la exposición al factor de riesgo, ya tienes un punto adicional para que la enfermedad no progrese o en su defecto la mantengas en el tiempo preciso, es decir, la detectas en el momento preciso, por decirlo de alguna manera.
y adicionalmente le ofreces el tratamiento dirigido, por supuesto, o según el tipo de caso que tengas, porque se ha visto que ¿qué es lo importante del uso del tratamiento? Que el paciente, uno, va a mejorar los síntomas. Todos los estudios que se han desarrollado para cada uno de los medicamentos que se han expuesto o se han planteado para los pacientes según la severidad que tienen de EPOC, tienen una razón de ser. La primera es mejorar los síntomas, claro. Porque si tú tienes un paciente que, por ejemplo, antes le costaba subir 4 escalones, pero ahora sube el escalón número 5 y 6 y no percibe, por ejemplo, la disnea, eso es de impacto importante y, por supuesto, él definitivamente va a sentir mejoría en la calidad de vida. Adicionalmente, si ese paciente tiene menor expectoración o esa expectoración disminuye, tú vas a notar la diferencia, ellos la notan franco, ¿no? Y lo otro es que se describe que en algún tipo de pacientes, dependiendo de cómo tenga este estado fisiopatológico, donde hay reversibilidad o no, porque hay que estar claros de que cuando nosotros estamos estudiando hay dos patologías o enfermedades obstructivas que son como polos, ¿no? Una es el asma y otra es el EPOC. El asma es reversible, el EPOC no es reversible, pero resulta ser que el asma en algún momento puede ser no reversible y resulta ser que el EPOC también, si tiene una intervención apropiada, tú puedes llegar a... No es que va a desaparecer la enfermedad, porque hay que estar claro que la enfermedad va a persistir, pero definitivamente puedes evitar que eso progrese o que el paciente se mantenga en los estadios más leves de la enfermedad y no tenga incluso las complicaciones o las comorbilidades asociadas incluso únicamente a la enfermedad pulmonar. Entonces, esto es importante que entienda el paciente que de una u otra manera, si él cumple su tratamiento, si él cumple con todas las sugerencias que normalmente nosotros hacemos, porque hay sugerencias farmacológicas y hay sugerencias no farmacológicas. Es decir, el paciente debe incluso disminuir los factores de riesgo. Tú vas a ver que ese paciente puede, cuando nosotros le hagamos la función pulmonar, probablemente esa función pulmonar esté mejor o esté en su momento, en su preciso espacio pues, o diagnóstico que se hizo. Cuando hablamos, por ejemplo, doctora, de morbilidad por EPOC, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la enfermedad. Morbilidad es enfermedad, ¿ok? Y cuando hablamos de comorbilidades, son enfermedades asociadas a la EPOC, ¿ok? Como por ejemplo. Como por ejemplo, hoy, y vuelvo, repito, Día Mundial del Tabaco, Día Mundial de No Fumar. 7 millones de personas se sabe que murieron el año pasado por enfermedades asociadas al cigarrillo. Entonces, cuando le decimos, el cigarro no solo produce EPOC, y una de las metas de la Organización Mundial de la Salud es disminuir al 2030 en 1/3 el número de pacientes o de personas enfermas por esto. Entonces, el cigarrillo está asociado, bien importante, a enfermedad cardiovascular. Y cuando me refiero a enfermedad cardiovascular, no solo me refiero a enfermedad arterial coronaria, a enfermedad vascular periférica. Y los pacientes que me oyen, que saben que dicen, tengo una enfermedad en las arterias, en las piernas, es porque el cigarrillo se sabe que produce alteración, obstruye las arterias y se producen las arteriopatías periféricas. Entonces, eso, las enfermedades vasculares cerebrales están asociadas al tabaco. El cáncer, señores, el tabaco no solo produce enfermedad del pulmón, EPOC, produce cáncer, pero no piensen que solamente cáncer de pulmón, está asociado a cáncer de mama, a cáncer gástrico, a cáncer de colon. ¿Qué otra cosa produce el tabaco? La osteoporosis. Y ojo, hombres, la osteoporosis no es solo una enfermedad de mujeres. Hay hombres que fuman y que tienen osteoporosis. Vemos las fracturas patológicas, las fracturas de vértebras. Entonces esas son comorbilidades asociadas al EPOC y que además son... Importantísimo hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hoy por hoy se perfila como la 5ª causa de muerte a escala mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, y que si no se hace nada en un corto y mediano plazo, pues se perfila, que va a ser para el año 2020, que nos falta mucho para eso, la 3ª causa de muerte en el mundo. Por eso es tan importante trabajar en la prevención, sobre todo para aquellas personas fumadoras. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en lo que se refiere a la evolución clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC.
decíamos que se puede manifestar como enfisemas pulmonares o como la bronquitis crónica. En ambos casos, ¿cuáles serían los principales síntomas? Cuando una persona comienza a desarrollar bronquitis crónica, ¿cómo puede darse cuenta lo más pronto posible? Sí, de hecho, la bronquitis crónica tiene una definición. Un paciente que tiene tos con expectoración purulenta por más de 2 semanas durante los últimos 2 años, que es de predominio matutino, es decir, en la mañana. Okay. Esa ya es propiamente la definición que hay de bronquitis, es decir, que el paciente que tenga tendencia a la bronquitis va a tener mayor expectoración y progresivamente puede manifestar disnea o no. ¿Cuán nocivo es automedicarse en esos casos, doctora? Porque aquí a las personas lamentablemente les encanta hacer eso. Entonces siente que tiene ya 3 días con esa tos, con bastante expectoración en la mañana y comienzan a tomar antitusígenos, antiexpectorantes y todo eso. Lo primero es el uso no apropiado de los antitusígenos. De hecho, la tos tiene un sentido. El sentido es expulsar lo que es errado o lo que no es propio de la vía aérea y lo tienes que expulsar. Como no es propio, no lo reconoce y tiene que buscar una manera de expulsarlo y eso es a través del reflejo de la tos. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene aumento de la secreción, por supuesto allí no solamente es el cuerpo extraño que se encuentra propiamente en la pared y que tiene exposición directa a todas las células que son, además de formar la parte anatómica, también la parte inflamatoria. Entonces es como un círculo vicioso. Tú vas produciendo o aumentando la cantidad de expectoración y si tú le colocas un antitusígeno, entonces tú estás disminuyendo la posibilidad de que se elimine este cuerpo extraño a través de esa secreción purulenta o manifestándose a través de la flema, que es lo más común que comprende la gente. Se pueden producir infecciones. Y lo otro es que algunos antitusígenos tienen la capacidad de disminuir lo que se llama el clearance bronquial. Es decir, nosotros en la vía aérea tenemos como un cepillito, así. Ese cepillito se llaman cilios, se denominan cilios. Ellos sencillamente se mueven para favorecer que tú de una u otra manera trates de vencer la gravedad, aunque sabemos que pues esto es una de las digamos de las fuerzas de la física que todavía no tenemos gran manipulación, pero de una u otra manera esa secreción logre salir. Entonces este uso de antitusígenos de forma no apropiada y por eso nosotros somos bastante intensos, ¿no?, en la recomendación, porque lo primero que se queja el paciente es: tengo tos, pero me tomé esto y todo termina siendo un antitusígeno. Entonces sí hay que tener bastante cautela en la recomendación y preferiblemente eso va para todo tipo de enfermedad. La automedicación no debe ser. Nosotros normalmente cada uno cuando estudia su área o digamos es experto en su área tiene una razón de ser. En este caso pues el personal de salud y en este caso los médicos, y si es en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues por supuesto los neumonólogos podemos hacer un poquito más de intervención y educar, que es lo más importante para que usted entienda qué es lo que debe utilizar y qué es lo que no debe utilizar en la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del enfisema pulmonar? Okay. Fíjate, hay una cosa que me gustaría acotar. A los pacientes, lo que dijo la doctora está perfecto, pero no siempre la expectoración es purulenta. ¿Okay? Tos y expectoración crónica, no importa que sea clara, espesa o no, tos y expectoración crónica, más de 3 meses al año, ojo, eso hay que pensar en bronquitis. No necesariamente debe ser purulenta. Purulenta es pus, puede ser clara. La pus a veces nos indica, ojo, aquí hay infección. Cuando la tos es seca, doctora. Cuando la tos es seca, no puedo decir esto es un EPOC. Sin embargo, no es un EPOC tipo bronquitis. El paciente con enfisema puede tener tos seca. Entonces, uno es la tos y expectoración crónica y la disnea. El paciente con bronquitis crónica, con predominio bronquitis, porque no nos gusta separarlos porque se conoce que hay, esto está imbrincado, ¿ok? Decir enfisema o bronquitis tan separados no es lo correcto, pero son los dos grandes fenotipos. Lo otro es la disnea, es la dificultad para respirar. Los pacientes más disneicos habitualmente son los pacientes enfisematosos. Sin embargo, el que tiene bronquitis también puede presentar disnea. Entonces, los síntomas de la bronquitis, del EPOC son tos y expectoración crónica, disnea ante esfuerzos habituales y que normalmente es progresiva. Estos son los dos principales síntomas.
Importantísimo eso. Doctora, las personas que de repente en algún momento tienen imposibilidad para pararse, para mantener el equilibrio, que cuando ya llegan quizás a un estado muy avanzado de la enfermedad, estas personas que de repente se le van los tiempos, ¿pudiera deberse también esto a una incapacidad para oxigenarse correctamente? Sí, claro. Este es un caso, Natalie, en que estamos hablando de un paciente probablemente estadio 4 de la enfermedad, un estadio muy severo. Ese paciente, esperemos que cuando llegue allí ya tenga diagnóstico, tenga tratamiento, pero esos son los pacientes que pueden ser susceptibles al uso de oxígeno en su domicilio, porque no solo es la medicación, hay otras cosas que coadyuvan, no solo los inhaladores, el uso de oxígeno en el domicilio, en casos avanzados de la enfermedad, puede ser necesario. Con todo lo que eso limita la calidad de vida de la persona, como ya lo decíamos, es la séptima causa de incapacidad en el mundo, las personas que padecen de EPOC. Enfermedades respiratorias que se presenten durante las primeras etapas de la vida, doctora, ¿también pudieran predisponer más al individuo a desarrollar EPOC en años futuros? Sí, una cosa importante, los hijos de padres fumadores tienen más riesgo de desarrollar enfermedad que los hijos de padres no fumadores. ¿Por qué? Esto es porque hay exposición. Hablamos del tabaco de segunda mano, inclusive de tercera mano. El tabaco de segunda mano es es el fumador pasivo, es lo que conocen como fumador pasivo. Es la persona que convive al lado de los fumadores. El humo del tabaco no solo afecta al que fuma y lo inhala. Allí hay una combustión constante, ¿ok?, en la punta del cigarrillo. Y en esa punta del cigarrillo se están produciendo más de 4.000 sustancias nocivas, que así yo no las inhale directamente, ¿ok?, el que está al lado lo está haciendo. Si está en el ambiente, te va a hacer daño. De hecho, hay pacientes, y muy probablemente muchos neumólogos, hemos tenido pacientes que han trabajado en bares. Yo tuve un paciente que era un barman en un bar, nunca en su vida probó un cigarrillo y murió de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Terrible. Porque estaba en el ambiente. Los hijos de padres fumadores tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades respiratorias. Se sabe que los hijos de padres fumadores sufren más de asma, sufren más de rinitis por el contacto. Infecciones respiratorias. Inclusive, discúlpame, adelante. El humo de tercera mano, que es lo que está en Fomitel, es el humo que queda en las paredes, en los muebles, en la ropa. Cuando usted entra a algún lugar y huele a cigarro. Sí, exactamente. ¿Eso es humo de tercera mano? Eso es humo de tercera mano. ¿También hace daño? También hace daño. ¿Es altamente nocivo? Y sobre todo hace daño más a los niños. Se ha demostrado que es más dañino para los niños por mayor susceptibilidad. Terrible eso. La ausencia de, digamos, ciertos elementos en la dieta, antioxidantes, vitamina C, magnesio, ¿también puede ayudar a que la persona sea más vulnerable a desarrollar EPOC? ¿O no está comprobado? No, el estado nutricional es sumamente importante en los pacientes con EPOC. De hecho, uno lo toma en cuenta a tal punto, primero, que no tiene que haber los dos extremos. Es decir, un paciente no debería ser obeso por todas las razones que ya sabemos desde el punto de vista e implicaciones que tiene la obesidad, y tampoco podemos tener un paciente malnutrido. Los déficits de vitamina, particularmente la vitamina E y la vitamina D, se ha demostrado que en pacientes que tienen susceptibilidad de desarrollar la enfermedad pueden manifestarse de forma más precoz y en su defecto hacer más acentuados los síntomas. De hecho, hay incluso estudios que plantean la posibilidad de hacer una ingesta mucho mayor de lo que es la hidroxivitamina D, y que estos pacientes, pues definitivamente cuando superan las 10.000 unidades, son pacientes que pueden tener ya un efecto antioxidante y pueden disminuir el proceso inflamatorio que se produce en la vía aérea. ¿La exposición constante al polvo, al polvillo, también puede ser un factor de riesgo? No. O sea, no, el polvillo común no es polvo común. Perfecto. Tenemos muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a comenzar a leer partes de estos comentarios. Lolimar nos dice: buenos días. Desde hace años sufro de asma por cambios ambientales, pero justo ahora tengo más de 15 días sufriendo de disnea y asma solo en las noches. ¿Pudiera esta persona estar presentando algún tipo de síntoma asociado al EPOC? No, bueno, ella tiene que identificar porque existe una condición que es lo que nosotros denominamos síndrome de superposición u overlap, ¿no?
son pacientes que pueden manifestar, son asmáticos, pero si tienen otros componentes, por ejemplo, si tienen rinitis, si tienen exposición a humo de cigarrillo, pueden estar dentro del grupo de riesgo de pacientes de desarrollar EPOC. Entonces estos pacientes pueden coincidir y estar dentro del grupo de pacientes con asma EPOC. Carlos Navarro también pregunta, si me junto o frecuento personas que fuman mucho, ¿estoy expuesto a esta enfermedad? Carlos, definitivamente sí. Hay una regulación gubernamental que... Más preguntas interesantes a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Ernesto Rodríguez nos pregunta, después de dejar de fumar, ¿en cuánto tiempo puede haber una recuperación o reversión de la enfermedad? ¿Es eso posible, doctora? Sí, Ernesto. Si dejas de fumar antes de que se establezca la enfermedad, en 10 años tu capacidad respiratoria debería estar normal, siempre y cuando no tengas ya diagnosticada la enfermedad. Sin embargo, una de las cosas importantes, una vez que tienes diagnóstico de la enfermedad, para el que sea, es bien importante la primera medida, y es el primer tratamiento que no se nos debe olvidar nunca, es la cesación tabáquica. ¿Por qué? Y es un ejemplo que yo siempre le digo a mis pacientes. Es como que usted agarre y se pellizque siempre el brazo. Te puedo colocar la mejor crema del mundo sobre la piel. Mientras te sigas pellizcando el brazo, va a seguir produciéndose lesión. Si ya tienes, y eso es lo que pasa en el pulmón, cuando metemos el humo del cigarrillo, es como si nos pellizcásemos por dentro. Y se desencadena una reacción inflamatoria. Los que me estén oyendo, que lo hagan en la casa. Un cigarrillo más o menos tiene 10 capacidad para 10 inhalaciones. ¿Okay? Por 20 cigarrillos, háganse 200 pellizcos al día en la piel y veamos qué les pasa. Van a ver que esa área se enrojece porque hay una respuesta inflamatoria. Si yo te coloco una crema, que sería el medicamento, y se sigue pellizcando, esa inflamación va a seguir. La primera medida es dejar de fumar. Si no tiene la enfermedad, a los 10 años puede tener una función pulmonar totalmente normal. Y además eso debe acompañarse de actividad física. El Galán Guillén nos pregunta también, ¿las personas alérgicas, diabéticas o hipertensas suelen ser más vulnerables a esta enfermedad? Si tienes el factor de riesgo, volvemos a lo que hemos detallado desde un principio. Si tienes el factor de riesgo, puedes tener la posibilidad de desarrollar enfermedad. Ahora bien, el paciente con EPOC que tiene alguna de estas condiciones, por supuesto, puede tener la posibilidad de ser más vulnerable a lo que nosotros denominamos exacerbaciones, es decir, que tenga un episodio agudo, y la primera causa de estos episodios agudos son los infecciosos. Samer Kutainen nos dice, feliz día, tengo un familiar que fuma desde los 13 años, ya tiene 81 años, estuvo hospitalizado por líquido en el pulmón y ahora nos dice está hospitalizado por otra causa. ¿Eso tiene efecto para su recuperación? Por supuesto. Claro. Probablemente este señor de 81 años debe tener EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero cuando hay agua en el pulmón, la gente dice agua en el pulmón, y puede ser que no sea en el pulmón, sino en la pleura, que es el espacio que está entre el pulmón y la pared torácica. ¿Okay? Entonces hay que buscar la causa de eso. Lo otro de agua en el pulmón también es edema pulmonar, generalmente secundario a enfermedad cardíaca. Entonces, este señor probablemente tiene la mezcla de las enfermedades que produce el cigarrillo, enfermedad pulmonar y enfermedad cardíaca. Y por supuesto se afecta para su recuperación. No es igual alguien que tenga una enfermedad cardíaca por otra causa que no haya fumado y alguien que tenga el hándicap de haber fumado durante toda la vida. Claro. Irene de Venezuela nos dice, las personas que trabajan en fábricas que producen polvo pueden adquirir la enfermedad, arroceras, cementeras, por ejemplo. Cementera sí, porque es un polvo orgánico. Y si es parecido, tiene la característica incluso de biomasa. Puede desarrollar la enfermedad si tiene su exposición continua. Natalia Carolina nos dice, tengo desde hace mucho tiempo una flema en la garganta que no se quita, tengo tos, no tengo tos, ¿qué puedo hacer? Bueno, Natalia Carolina, puede ser que esté sufriendo de un problema de rinitis crónica, porque un solo dato, una flema en la garganta, si tienes como un carraspeo, como que te caminan hormiguitas, probablemente sea más goteo postnasal, pero hay que ver el resto de la historia. Ahora, ¿cuál es la medida, aparte de esto, del dejar de fumar inmediatamente, la medida a tomar
o la parte más importante del tratamiento que hay que tener siempre en cuenta? El ejercicio físico, por ejemplo, ¿cuán importante es? Es importante, pero fíjate que ese dato que dices para dejar de fumar, lo primero es el deseo. Si la persona no tiene fuerza de voluntad y el deseo de dejar de fumar, por más que insistamos, no vamos a lograr el objetivo. Entonces, de hecho, hay herramientas que nosotros utilizamos que de hecho se denominan las 5A. Una es atención, otra aplicación, porque tú necesitas educar al paciente y decir, por supuesto, qué es lo malo, porque yo estoy segura que todos pues los que nos están ahorita observando saben el daño que puede tener el cigarrillo, todas las causas o digamos las consecuencias realmente de lo que puede producir el cigarrillo, no únicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino aumentar el riesgo cardiovascular, el riesgo de enfermedad vascular periférica, es decir, todas las enfermedades que pueden estar, cáncer, por ejemplo, que pueden estar relacionadas al humo del cigarrillo. Pero lo primero es que si el paciente debe cesar o debe hacer cesación tabáquica para disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad, lo primero que usted debe hacer es tener el deseo de hacerlo. Ahora bien, una vez que se tiene el deseo, entonces se hace, por supuesto, estas terapias que no solamente trabaja el neumonólogo. Es importante que se comprenda que cuando nosotros estamos en el contexto de hacer una planificación de cesación tabáquica, trabajamos siempre en equipo. Nosotros solos no podemos, y no porque no queremos, ¿no? Sino que de una u otra manera, cuando se trabaja en equipo, definitivamente el efecto o el beneficio para el paciente va a ser mucho mejor, ¿no? Okay. El paciente debe tener evaluación física. Esta evaluación física normalmente nosotros la compartimos con los especialistas cardiopulmonares, okay, que de una u otra manera van a favorecer o van a ejercitar todo lo que tiene que ver con los músculos respiratorios y por supuesto con el resto de las extremidades que por supuesto son importantes para que el paciente mantenga su actividad física. Van a ayudar a la resistencia. A la resistencia, de hecho, tú tienes ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia particulares y dirigidos para pacientes que tienen estas enfermedades obstructivas. Okay. Por otro lado, te tienes que apoyar con los psicólogos y con los psiquiatras porque hay pacientes, y se ha descrito definitivamente que los pacientes con EPOC tienen trastornos de ansiedad y de depresión. Entonces ocurre también que es la típica pregunta, si dejo de fumar o yo ya dejé de fumar, engordo, aumento de peso. Entonces, si soy mujer, peor, porque siempre quiero estar 90, 60, 90. Entonces, el problema está en que tú tienes que ayudar también a la persona a comprender que de una u otra manera puedes desarrollar ansiedad, ciertamente ya la tienes, porque además probablemente tengas ya establecida la enfermedad, pero adicionalmente necesitas un apoyo adicional de comprender qué importante es que tú dejes de hacerlo. Además, es importante también interactuar con un nutricionista. Y adicionalmente vamos a la otra parte del equipo, que es el nutricionista. El nutricionista no únicamente se encarga de, por ejemplo, te voy a poner a dieta, no vas a comer porque tienes que perder. No, definitivamente los nutricionistas lo que nos apoyan es a saber comer, que es lo que muchas veces no sabemos hacer. Y cuando nos ponemos en los polos de los pacientes que siempre hemos mencionado, los bronquíticos y los enfisematosos, ellos tienen requerimientos energéticos distintos. De hecho, es por eso que la mayoría, si ustedes simplemente se colocan en algún buscador de su preferencia, pues obviamente van a notar que existen dos fotos características. El paciente que tiene tendencia a ser bronquítico crónico es un paciente que es un poquito más gordito, que tiene edema o hinchazón o sobrepeso, y el paciente con enfisema es mucho más delgado, generalmente es un paciente que tiene incluso un tórax longilíneo, es un tórax alargado. Y muchas veces presentan cuadro de desnutrición cuando ya la enfermedad exactamente, está muy avanzada. Entonces son malnutridos. Entonces definitivamente, como tienen requerimientos energéticos distintos, tú necesitas entonces apoyarte con los especialistas en el área. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, doctor, y disculpe que le interrumpa, pero aquí hay algo bien importante, porque estoy cansada de escuchar a muchas personas que dicen, yo fumo, sí, pero hago ejercicio. ¿Hasta qué punto el hacer ejercicio puede contrarrestar el riesgo de desarrollar EPOC? No, el hacer ejercicios no contrarresta el riesgo. ¿Qué nos permite hacer ejercicio? Mejorar nuestra capacidad respiratoria. Se sabe que las personas que hacen ejercicio pueden tener mejor capacidad respiratoria cuando hacemos la prueba para medir las capacidades, que las personas que no hacen ejercicio. Y eso, por supuesto, mejora la calidad de vida. Y el que hace ejercicio y fuma va a tener los síntomas más tardíamente porque va a tener una mejor capacidad.
pero no es que eso te va a proteger de que desarrolles la enfermedad en el pulmón. Importantísimo, sobre todo ese dato para muchísimos jóvenes que lamentablemente viven prácticamente con un cigarro en la mano y dicen, yo hago ejercicio, yo voy al gimnasio todos los días, a mí nada me va a pasar. Pues no, sí les va a pasar, más temprano que tarde, pero lamentablemente les puede pasar si no toman las medidas a tiempo. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado durante la mañana de hoy, amigos. Yo me despido. Recuerden, como todos los días, que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que de el problema. Las dejo con las maravillosas mujeres en todo, que allí están cuchichándose una a la otra, están preparándose para recibirlos en unos minutos. Ya venimos, ¿no? Nos despedimos hasta mañana. Lo que pensaba que era una simple tos me duró más de 2 meses. Sentí esta presión cuando respiraba, ¿sabes? Sí, claro que sé. Lo que no sabía es que yo padecía de EPOC. ¿EPOC qué?